Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca había tenido una buena orientación. La mayoría de mis amigos podían memorizar carreteras, referencias o seguir mapas con facilidad. Yo, en cambio, confiaba ciegamente en el GPS del móvil, como si fuera una brújula mágica incapaz de fallar. Pero esa noche, mientras conducía por una vía secundaria entre pueblos sin nombre, la niebla cayó tan de golpe que la pantalla se volvió inútil. El asfalto se difuminó en un gris viscoso. Las líneas blancas apenas se distinguían, y las señales parecían emerger tarde, deformadas por la humedad y el miedo. Tomé un desvío sin pensarlo demasiado. Tal vez buscaba un lugar donde detenerme hasta que la niebla se disipara. Quizás simplemente quería escapar de la sensación de estar atrapado en una recta interminable que no llevaba a ningún sitio. La nueva carretera era aún más angosta. Flanqueada por árboles densos y altos, se sentía menos como una ruta de tránsito y más como un túnel cavado entre raíces. A cada metro, las ramas parecían cerrarse más sobre el techo del coche, como si el bosque intentara engullirme. Bajé la velocidad. El motor ronroneaba, inseguro, y los faros apenas lograban penetrar la niebla. Entonces la vi. Una estructura rectangular, a pocos metros del arcén. Era una gasolinera antigua, de esas que ya no se ven. Techado de chapa oxidada, surtidores metálicos cubiertos de musgo, un pequeño habitáculo con cristales empañados. Todo parecía olvidado por el tiempo, pero sorprendentemente intacto. Sin grafitis. Sin señales de vandalismo. Como si nadie hubiera osado acercarse. Aparqué con cautela. La niebla era tan espesa que el resto del mundo parecía haber desaparecido. Solo quedábamos el coche, la gasolinera y yo. Bajé la ventanilla. El aire olía a humedad y gasolina vieja. Una mezcla espesa, penetrante. Abrí la puerta y descendí. La grava bajo mis pies crujió con un sonido apagado. Me acerqué al primer surtidor. Tenía una manguera colgando como un brazo sin fuerza. La toqué sin pensar. Estaba tibia. No por el sol, ya era de noche cerrada, sino por algo más, reciente. Un goteo se oía, leve pero constante. Me asomé al depósito del surtidor. No era gasolina lo que caía. Era más denso. Más oscuro. Sin brillo. Algo que no debía estar ahí. Entonces sentí la presión. Esa sensación que aparece cuando uno sabe, sin saber por qué, que algo lo está observando. Giré sobre mis talones. La línea de árboles seguía allí, inmóvil en apariencia. Pero no pude evitar notar que la neblina entre los troncos se había replegado, como si los árboles se hubieran adelantado un poco más. Como si hubieran aprovechado que no los estaba mirando. Me obligué a retroceder unos pasos. El aire, aunque espeso y húmedo, no se movía. Ni una ráfaga. Ni un crujido de hojas. Ni el canto de un insecto. El silencio absoluto era más denso que la niebla misma. Como si el bosque contuviera la respiración. Como si esperara algo. No había cobertura. Lo supe antes de mirar el móvil. La pantalla parpadeó un momento, como si algo interfiriera con el sistema. Marcaba la hora correcta, pero el fondo de pantalla había cambiado. Ya no era la imagen habitual. Era negro. Solo eso, un vacío oscuro. Intenté reiniciarlo. Nada. Me acerqué a la pequeña caseta de la gasolinera. El cristal de la puerta estaba cubierto de una fina capa de agua y suciedad. Lo limpié con la manga. Dentro, un escritorio con una caja registradora antigua, una silla caída y papeles amarillentos esparcidos por el suelo. La puerta se abrió sola con un leve empujón, chirriando como si llevara décadas sin usarse. Entré. El aire estaba caliente. Como si alguien hubiera encendido una estufa hacía poco. Olía a polvo seco y madera húmeda. En la pared, colgado torcido, un calendario de 1983 marcaba el mes de octubre. Las hojas estaban tan intactas que juraría que alguien las había cambiado el día anterior. Un cuaderno reposaba sobre el escritorio. Lo abrí. No tenía nombre, ni fechas, solo frases breves escritas en una letra temblorosa.
No pares el coche. Si escuchas pasos, no mires. El surtidor solo gotea cuando alguien está cerca. Los árboles se mueven si te alejas. No hables. Nunca hables aquí. Pasé las páginas con lentitud. Algunas estaban arrancadas. Otras estaban manchadas con algo que parecía óxido o sangre seca. El cuaderno terminaba en una frase más reciente, escrita con fuerza, como si alguien la hubiera grabado con furia en el papel. No llegues a las 3. Miré mi reloj. Eran las 2:43. La niebla parecía haberse colado dentro del local. No como un vapor que se arrastra, sino como si el aire mismo se estuviera volviendo blanco, más denso con cada segundo. No hacía frío. No todavía. Pero el sudor me corría por la espalda, no por calor, sino por la certeza de que no estaba solo. Salí de la caseta lentamente, notando como el suelo crujía más fuerte que antes, como si el bosque estuviera amplificando cada paso para saber con exactitud dónde me encontraba. El coche seguía ahí. Pero el parabrisas estaba empañado por dentro. Una película de vapor cubría el cristal, como si alguien hubiera respirado en su interior. Me acerqué con cautela. Revisé los pestillos. Cerrado. Pero algo en el asiento del copiloto había cambiado. Había una mancha oscura en la tapicería, justo donde antes había dejado una botella de agua. La botella ya no estaba. Apreté el mando del coche para abrir las puertas. No reaccionó. Ni un solo pitido. Ni un parpadeo de luces. Todo muerto. Volví la mirada al surtidor más cercano. No al que había tocado antes. Al otro. El que estaba ligeramente torcido, como si algo lo hubiera empujado desde abajo. El surtidor número 2. Goteaba. Gotas negras, pesadas, lentas. Al tocar el suelo, no se expandían como un líquido normal, sino que se quedaban adheridas al cemento, formando manchas densas, casi gomosas. Me acerqué. La boquilla de la manguera colgaba en el aire, apuntando hacia mí. Como si esperara algo. Entonces lo oí. No un crujido. No un animal. Era una respiración. Pesada. Lejana al principio. Pero acercándose. Venía de entre los árboles, aunque era imposible determinar la dirección exacta. Como si el bosque entero estuviera inhalando en mi dirección. Quise correr al coche, pero mis piernas no respondían del todo. Me obligué a moverme, aunque cada paso se sentía más difícil. La niebla, como una tela gruesa, comenzaba a enredarse en mis tobillos. Cuando volví a mirar al bosque, lo comprendí, los árboles no estaban en el mismo sitio. Había uno solo, un abeto delgado, que antes no estaba frente al surtidor. Su tronco era irregular, como si hubiera crecido de golpe, y su base sobresalía del suelo como empujada desde dentro. Tenía algo enredado entre las raíces, algo metálico. Me acerqué. Era un retrovisor roto. Y colgando de él, un llavero con mi inicial. El llavero era el mío. Lo había perdido semanas atrás, o eso creía. Lo reconocí por la pequeña grieta en forma de rayo que recorría la letra metálica. Solo yo la había visto de cerca. Nadie más. Pero ahí estaba. Atado a una raíz húmeda. Como si el bosque lo hubiera escupido. O peor, como si me lo hubiera devuelto. El aire cambió. No el olor. La densidad. Algo más profundo que el clima. Como si las reglas hubieran basculado, y yo ya no perteneciera del todo a este lugar. Volví a mirar el reloj. 2:59. Una gota del surtidor estalló contra el cemento como si cayera desde gran altura. El ruido resonó más de lo que debería, y con él una sacudida. No en la tierra. No en el aire. Dentro del pecho. Un temblor sordo, como si algo enorme se hubiera despertado bajo mis pies. El surtidor emitió un quejido. No mecánico. Orgánico. Como un gemido contenido tras una máscara de hierro. Los árboles ya no estaban quietos. No los vi moverse, pero los noté más cerca. Cerrando el espacio. La niebla giraba en remolinos suaves, casi imperceptibles, como si el bosque respirara alrededor de mí, regulando mis pasos. Un zumbido leve, eléctrico, empezó a rodear la gasolinera. No venía de ninguna fuente concreta. Estaba en el aire, en la piel, en las encías. Miré hacia el coche. Y supe que ya no era mío. No era el mismo. Tenía mi matrícula, pero no tenía barro en las ruedas. El rasguño en el maletero había desaparecido. Y, sobre todo, el retrovisor seguía ahí. Con el llavero.
Volví a mirar mi mano. Seguía sujetando el otro. El verdadero. Y entonces entendí. La gasolinera no estaba abandonada. Estaba esperando. A mí. A una versión de mí que ya había estado ahí antes. O después. O nunca. La niebla se arremolinó, cubriendo el cielo, tragándose las estrellas, borrando los caminos. No había salida. No había dirección. Solo quedaba quedarse quieto y esperar. Esperar a que algo decidiera si merecía salir. El cuaderno no había dicho que pasaba después de las 3. Solo que no debía estar allí cuando llegaran. Y entonces, en medio del silencio, sonó un clic. Una de las bombas del surtidor se activó sola. El reloj marcó 3. Siempre he preferido dormir lejos de las ciudades. El ruido, la luz constante, las alarmas, el tráfico, todo eso me resulta agotador. Por eso, cuando puedo, me escapo. Llevo años acampando en bosques, buscando silencio, estrellas y cierta sensación de anonimato que solo se encuentra rodeado de árboles. El lugar de esta historia no aparecía en ningún mapa turístico. Era una recomendación de alguien que conocí en un foro de excursionistas. Un claro perfecto, lo describió. Aislado, plano, con buena cobertura de árboles y suelo mullido. No hay rutas oficiales cerca, así que no encontrarás a nadie. Era exactamente lo que buscaba. La caminata fue larga, y las últimas 2 horas transcurrieron sin sendero claro. Solo marcas de árboles, ramas rotas, musgo fresco. El cielo se fue cerrando, las sombras se estiraban entre los troncos, y justo cuando comenzaba a dudar de mi orientación, lo encontré. Un claro perfecto. Redondo. Extrañamente simétrico. No había ramas caídas ni piedras. El suelo estaba cubierto de una capa de hojas secas, pero ninguna parecía reciente. Era como si nadie, ni humano ni animal, hubiera pisado allí en mucho tiempo. Monté la tienda justo en el centro. Me senté frente a ella a preparar la cena, mirando los árboles que rodeaban el claro como una muralla natural. Todos rectos. Todos del mismo grosor. Como si hubieran sido plantados con una intención que yo no comprendía. La noche fue tranquila. Ni un insecto. Ni un crujido. Silencio puro. Dormí profundamente. Demasiado profundamente, quizás. Cuando abrí los ojos al día siguiente, algo no encajaba. El sol me daba directamente en el rostro. Eso era imposible. Había orientado la entrada de la tienda hacia el norte, precisamente para evitar la luz de la mañana. Salí. La tienda seguía en medio del claro. Pero el claro ya no era el mismo. Las ramas más cercanas parecían diferentes. El suelo tenía pequeñas raíces expuestas que antes no estaban. Y lo más inquietante, las huellas de mis botas desde el día anterior habían desaparecido. No se veían alrededor del fuego, ni junto a la mochila. Ni siquiera en la entrada de la tienda. Era como si el bosque hubiese cerrado por encima de mí mientras dormía. Como si me hubiera reubicado suavemente durante la noche. Como si las raíces se hubieran movido. No quise alarmarme. Lo racionalicé. Tal vez había dormido más inquieto de lo que creía. Tal vez me moví, desplacé cosas sin darme cuenta, o el suelo había sido más blando de lo aparente y borró mis huellas. Pero algo en mi estómago no estaba de acuerdo. Caminé alrededor del claro. Medí pasos. Conté árboles. Intenté hacer un dibujo mental del lugar, como lo había visto el día anterior. No coincidía. Los troncos ya no estaban tan alineados. Había una rama partida que juraría no haber visto antes. Un nido de ramas secas junto a una raíz, a unos 10 metros, que no recordaba. No había viento. Ni cantos. Ni insectos. El bosque era denso, sí, pero no muerto. O al menos, no debería sentirse así. La quietud tenía otro sabor. Como si el entorno me observara en silencio, esperando ver cómo reaccionaba. Decidí quedarme una noche más. Por estupidez o por orgullo, no lo sé. Quizá quería demostrarme que no había nada raro, que todo tenía explicación. Antes de que cayera la noche, tomé precauciones. Pegué un pequeño papel a uno de los árboles con cinta aislante. Otro lo dejé en el suelo, entre la tienda y la mochila. Dibujé un círculo con piedras alrededor de mi espacio. Todo sencillo, pero suficiente para saber si algo se movía. Dormí mal. El viento se levantó por la madrugada. No frío, sino pesado. Cada vez que el aire entraba por la tienda,
traía un olor denso, húmedo, parecido al de una bodega subterránea. El suelo crujía en ocasiones, muy leve, como si pequeños movimientos ocurrieran bajo la tierra, no encima de ella. Desperté antes del amanecer. La tienda estaba en su sitio. Pero el círculo de piedras no. Algunas habían sido desplazadas unos centímetros. Otras, giradas sobre sí mismas. El papel del árbol seguía ahí. El del suelo, no. Caminé hacia la zona del nido de ramas que había visto el día anterior. Esta vez lo observé mejor. Ya no parecía un simple montón de hojas secas. Estaba cuidadosamente formado. Las ramas parecían colocadas en espiral, como siguiendo un patrón. Y en el centro, hundido en la tierra, había un hueco. Un agujero perfectamente circular. No profundo. Solo lo suficiente para que quepa un rostro. O algo que observe. Volví a mi tienda. Las raíces más cercanas a las piquetas parecían más visibles que antes. Como si estuvieran saliendo poco a poco. Alargando dedos delgados. Apreté las cremalleras. Y por primera vez, me sentí dentro de algo que no era mío. Pasé el día entero sin alejarme del claro. No porque no pudiera, sino porque algo me lo impedía. Cada vez que me acercaba al borde, aunque no lo hubiera notado antes, el terreno se inclinaba ligeramente hacia adentro. Como una depresión suave, imperceptible si no prestas atención, que siempre me hacía volver al centro. Lo noté primero al caminar con la cantimplora en la mano. El agua dentro se inclinaba en dirección a la tienda. No hacia abajo por la gravedad, sino hacia el centro del claro. Me detuve. Observé. Volví a caminar. Y el agua hizo lo mismo. Como si el espacio estuviera doblándose lentamente sobre sí mismo. Como si el bosque quisiera empujarme hacia un punto muy concreto. Miré el suelo con más atención. Las hojas ya no estaban secas. Estaban adheridas. No pegadas como por humedad, sino como si hubieran crecido así, una sobre otra, en capas, formando una costra orgánica que crujía apenas al caminar. Las raíces, sí, las raíces también habían cambiado. Algunas se arqueaban hacia arriba, pequeñas curvaturas en forma de ganchos. Otras, más delgadas, se entrelazaban con las piquetas de la tienda. Como si buscaran sujetarla, no solamente tocarla. La noche llegó más rápido que el día anterior. El sol cayó en picado, sin ese tono dorado habitual, solo una sombra gris que se tragó la luz sin ceremonias. Encendí la linterna. La luz se sentía débil, pálida, como si el bosque la absorbiera en lugar de reflejarla. No podía ver más allá de 10 metros. Y lo peor, los árboles ya no estaban alineados. Estaban curvados hacia adentro, apenas unos grados. Pero sí, curvados. Como si llevaran horas inclinándose sin que yo lo notara. Volví a la tienda con rapidez. Las piedras del círculo habían desaparecido por completo. Ni un solo resto. Ni una marca. Todo el suelo parecía más húmedo. Más esponjoso. Como si lo que hubiera debajo se estuviera inflando. Entré, cerré y me quedé en silencio. No dormí. No del todo. El cuerpo se mantenía quieto, pero los pensamientos no. Y cada tanto, el crujido regresaba. No sobre la tienda. Debajo de mí. Como si algo se moviera bajo el suelo. Algo que no tenía prisa, pero sí una dirección. Antes del amanecer, me atreví a abrir la cremallera. Y me encontré más cerca del borde del claro. La tienda, yo, todo, se había desplazado. 3 metros, quizás más. Pero el terreno era el mismo. Solo que ahora, el centro del claro ya no era donde estaba antes. Ahora estaba más cerca del nido de ramas. Amanecía, aunque la luz no llegaba con la claridad que recordaba. Todo era gris, opaco. El bosque se había tragado el color, como si la noche se resistiera a marcharse del todo. Miré a mi alrededor desde dentro de la tienda, sin abrir aún la cremallera. El suelo tenía una textura distinta, más hinchada, más suave. Había humedad entre las costuras de la lona. No por lluvia. No había llovido. Era como si la humedad viniera desde abajo. La cremallera ofreció más resistencia que antes. Cuando finalmente salí, me di cuenta de que el suelo tenía otro olor. No a tierra, no a hojas. Era un olor agrio, como de fruta fermentada y raíces podridas. Y esa humedad, esa película sobre la piel, no se quitaba. Di unos pasos, pero no había huellas tras de mí. La tierra tragaba cada rastro. Volví a ver el nido. No podía evitarlo. Cada día parecía más elaborado,
como si alguien, o algo, lo hubiera estado construyendo por la noche. Ya no era solo un conjunto de ramas. Había fragmentos de corteza, pequeñas piedras, incluso huesos de animales diminutos entrelazados en el centro. Y justo allí, donde días atrás solo había un hueco, ahora se abría una grieta ovalada, del tamaño exacto para que alguien pudiera ser depositado en ella. No excavada. No rota. Simplemente, abierta, como una herida en la tierra. Me giré para desmontar la tienda. Pero algo no cuadraba. El techo de la lona estaba más bajo. Las piquetas, que antes se alzaban firmes, ahora estaban siendo absorbidas por el terreno. Y debajo de la tela, algo se movía. Un temblor, casi imperceptible, como si el suelo respirara bajo ella. Sentí un tirón leve en el tobillo. Miré. Una raíz, delgada como un hilo, había atravesado la costura del calcetín y se enroscaba apenas en mi piel. No con fuerza. No aún. Pero la reconocí. Era la misma raíz que había visto 2 días antes. Esa curva extraña. Ese color más oscuro. No era otra raíz. Era la misma. Y ahora estaba en otro lugar. Retrocedí. Me tropecé con una piedra que no había visto. No caí, pero sentí como el suelo parecía más blando, como si cediera ligeramente bajo mi peso. Una sensación de profundidad invisible. Tomé la mochila, arranqué la tienda con torpeza, y empecé a correr. No hacia el camino. No había camino. Solo árboles. Todos torcidos hacia mí. Todos inclinados. No recuerdo cuántas horas corrí. La luz no cambiaba. El bosque no cambiaba. Hasta que, sin previo aviso, salí a una carretera. Vacía. Asfalto viejo. Una línea blanca despintada. Y a un lado, apenas visible, un pequeño cartel oxidado. Claro 3, Restauración Forestal. No decía prohibido el paso. Decía, zona de absorción. No reubicar materiales sin autorización. Nunca volví. Pero a veces, cuando cierro los ojos, siento que el colchón no es firme. Que la cama se hunde apenas unos milímetros. Y en sueños, vuelvo a despertar en otro punto del claro. La ruta no era conocida, y eso la hacía aún más atractiva. Un viejo sendero entre colinas, mencionado solo en un par de blogs antiguos de excursionistas locales. Ni señales oficiales, ni mapas precisos. Solo un punto marcado con coordenadas y un nombre escrito con tinta temblorosa, el Sendero de los Olvidados. El nombre me pareció una exageración romántica. Una forma de dar misterio a lo que seguramente era solo un camino entre árboles y barro. Pero igual fui. Llevaba semanas buscando lugares así, donde pudiera andar sin cruzarme con nadie. El día era gris. El cielo parecía estirado, como si alguien lo hubiese planchado con melancolía. Y el bosque, aunque hermoso, tenía esa cualidad incómoda de los espacios sin viento. Ni las ramas se mecían. Ni los pájaros rompían el silencio. Avancé durante horas. El terreno estaba seco, pero crujía. Como si el bosque no hubiera recibido caminantes en mucho tiempo. Cada paso parecía resonar más de lo normal. No por el sonido, sino por el eco que dejaba en mí. Y entonces lo vi. Un árbol solitario, en mitad de una pequeña loma. De tronco grueso y copa amplia. Pero lo que lo hacía especial no era su forma. Eran los zapatos. Cientos. Quizá más. Colgados de las ramas con cordones anudados, como racimos oscuros flotando entre las hojas. Había de todo tipo, botas de montaña, zapatillas gastadas, sandalias. Algunos nuevos, otros deteriorados por el clima. Todos colgados con cuidado. Me detuve. No había indicaciones. Ninguna placa. Ninguna explicación. Solo aquel árbol, en silencio, cargando el peso de quienes habían pasado antes. Me acerqué por curiosidad. Había pares dispuestos simétricamente, otros entrelazados, algunos incluso colgando en lo más alto, como si alguien se hubiera trepado para colocarlos allí. Y en el suelo, al pie del árbol, un par pequeño. Zapatos negros. De cuero. Parecían de niño. No me preguntes por qué los tomé. Solo sé que lo hice. Los puse en la mochila y seguí caminando. Pero mientras me alejaba, no pude evitar mirar atrás. Y juraría que había un par nuevo colgando entre las ramas. Exactamente igual al que acababa de recoger. Pasé la noche en una cabaña rural alquilada a través de una web poco conocida.
Aislada, sin vecinos a la vista, lo justo para descansar tras la caminata. Al llegar, no pensé más en los zapatos. Los dejé en la mochila, olvidados junto con el resto de cosas que no usé. Pero esa noche, algo fue diferente. No soñé con imágenes, al menos no al principio. Solo sonidos. Unos pasos, leves, sobre hojas secas. Sin prisa. Sin ritmo. No se acercaban, ni se alejaban. Solo se repetían. Una y otra vez. Siempre al mismo nivel. Como si giraran en círculos, muy cerca de mí. Cuando desperté, me dolían las piernas, como si hubiera caminado durante horas. Me levanté tambaleante, con una sensación de haber regresado de algún lugar lejano. Pero no recordaba haber salido. La mochila seguía donde la dejé. Los zapatos seguían dentro. Pero estaban húmedos. Y el barro seco en la suela no era del camino que recorrí ese día. Desayuné sin hambre. La cabaña crujía con los cambios de temperatura, pero el sonido me resultaba extraño. Algunas veces sentía que venía desde el suelo, como si hubiera huecos debajo de los tablones. Salí a dar un paseo para despejarme, sin intención de volver al sendero. Tomé un camino opuesto, más amplio, menos inquietante. Pero a los pocos minutos, noté algo curioso. El suelo tenía huellas. Huellas descalzas. Pequeñas. Marcadas en el barro fresco. No parecían recientes, pero tampoco habían sido arrastradas por el clima. Seguían un patrón errático, a veces paralelas, otras cruzadas. Como si alguien hubiera caminado sin rumbo fijo, pero con la certeza de que quería ser encontrado. Esa noche el sueño regresó. Y esta vez, no eran solo pasos. Era una figura. Lejana, entre árboles. Difusa. No caminaba. Flotaba. Pero el suelo crujía bajo ella. Y cuando abrí los ojos, había barro fresco en el marco de la puerta. Empecé a revisar los zapatos con más atención. No eran nuevos, aunque parecían cuidados. La piel estaba agrietada en las zonas de flexión, y las suelas, aunque limpias, tenían zonas gastadas de forma desigual, como si hubieran pertenecido a alguien que caminaba con una leve cojera. Dentro de uno encontré algo. Un papel arrugado, doblado en 4. Sin palabras. Solo un dibujo hecho con bolígrafo, un árbol con ramas largas y decenas de pares de zapatos colgando. En la base del tronco, un pequeño punto negro. Una figura. Alguien debajo del árbol. No reconocí el estilo del trazo, pero había algo urgente en él. Líneas repetidas. La presión del bolígrafo en el papel, como si quien lo hizo no tuviera tiempo. O no quisiera olvidar. Desde entonces, los sueños cambiaron. Ya no eran pasos. Ahora los sonidos eran respiraciones cortas, como de un niño que corre y se esconde. A veces susurros. No palabras completas. Solo la cadencia del miedo contenido. Y lo más perturbador, siempre soñaba descalzo. Podía sentir las piedras, la humedad de la tierra, la textura de las raíces bajo mis pies. A veces despertaba con el cuerpo temblando, los dedos de los pies fríos, sucios, como si hubiera caminado por un lugar real. Un amanecer me sorprendió de pie en medio del campo. No recordaba haber salido. La puerta de la cabaña seguía cerrada desde dentro. Volví lentamente. Revisé mis pies. Tenía barro entre los dedos. Y una pequeña astilla incrustada en el talón. Esa noche revisé la mochila. Los zapatos ya no estaban. En su lugar, alguien había dejado una hoja seca, perfectamente colocada en el fondo. No doblada. No aplastada. Era de un árbol que no reconocía. Y en la vena central de la hoja, marcada con una presión leve, había una letra. La inicial de mi nombre. Volví al sendero. No por valentía, sino porque ya no tenía alternativa. Todo parecía llevarme de nuevo allí. Las pesadillas, las huellas, los objetos desplazados. La cabaña, por más remota que estuviera, ya no era refugio. El bosque había comenzado a entrar. A adaptarse. Caminé en silencio, sin GPS. No lo necesitaba. El camino se dibujaba con una claridad inquietante. Las ramas parecían abrirse ante mí, como si recordaran mi paso. Como si esperaran. El árbol apareció antes de lo previsto. Ya no estaba en una colina, sino en una pequeña depresión, rodeado de niebla ligera, como un humo que no subía ni bajaba. Y sí, había un nuevo par de zapatos colgando. No los reconocí al principio. Pero al acercarme, sentí algo que no puedo describir. No era miedo.
Era reconocimiento. Eran los mismos que tomé. Mismos cordones, mismas grietas. Pero más gastados. Más sucios. Como si alguien los hubiera usado. Entonces los vi. Mis propios zapatos. Debajo del árbol. Alineados cuidadosamente, uno al lado del otro. Con barro fresco en la suela. No recordaba habérmelos quitado. Pero ahí estaban. ¿Y mis pies? Mis pies estaban descalzos. El frío de la tierra subía por las piernas como una advertencia. Un crujido leve se oyó a mi espalda. No me giré. Sabía que el bosque no necesitaba estar frente a mí para sentirse presente. Una rama baja se movió sin viento. Osciló despacio. Y en su curva más próxima al suelo, los cordones de otro par colgaban, balanceándose como un metrónomo silencioso. Esperando. Sin pensar, sin razón, supe que era para mí. Que ese par aún no estaba lleno. Y entonces lo entendí. No era un árbol de despedidas. Era un inventario. Una colección viva. Un archivo de pasos olvidados. De gente que se quedó caminando. Y cada noche, entre sueños, aún oigo los pies descalzos. No corren. No buscan. Solo me acompañan. Había comprado el dron por aburrimiento. No porque lo necesitara, ni por un interés profundo en la tecnología. Solo quería explorar desde arriba. Ver caminos que no podía recorrer, rastrear ruinas escondidas, buscar cosas que se le escapan al caminante. La zona que sobrevolaba no aparecía en las rutas de senderismo. Ni siquiera los mapas de satélite la mostraban bien. Una mancha verde irregular entre colinas, sin nombres, sin caminos marcados. Y fue allí donde la vi. Una estructura asimétrica, en mitad del bosque. A primera vista parecía una cabaña de madera en ruinas. Pero la imagen del dron revelaba algo raro. Las ventanas, en lugar de mirar hacia el exterior desde una planta baja, estaban situadas a nivel del suelo. Directamente al ras de la vegetación. La puerta estaba más arriba, a la altura donde debería estar una segunda planta. Pero no había escaleras visibles. Ni rampa. Ni indicios de acceso. Era como si la cabaña hubiese sido enterrada al revés, clavada como una estaca en la tierra, dejando fuera solo su nivel superior. La curiosidad pudo más que el sentido común. Al día siguiente, marché hacia la ubicación con una mochila ligera, una cuerda, linterna y el archivo de las imágenes. Tardé horas en llegar, siguiendo referencias del dron. El lugar no tenía sendero. El bosque parecía más denso a medida que me acercaba. Cuando finalmente la encontré, tuve que rodearla varias veces para asegurarme de que no había error. Era tal como la había visto desde el aire. Una cabaña invertida. El techo estaba tapado por tierra. La chimenea sobresalía como una raíz expuesta. Y la puerta, lo que debió ser una, se abría hacia afuera, a nivel del suelo, como si la cabaña emergiera de un sótano sin fondo. No tenía cerradura. Solo una madera carcomida que cedió al primer tirón. Adentro, el aire era más denso. No por el polvo, sino como si algo o todo estuviera ligeramente fuera de lugar. Al pisar, lo noté. La gravedad era distinta. No caía. No me elevaba. Solo sentía que mis pasos no terminaban de afirmarse. Como si el suelo aún estuviera eligiendo dónde colocarse. Me obligué a avanzar, aunque cada paso era desconcertante. No tropezaba. No flotaba. Pero el cuerpo no respondía con normalidad. El peso se sentía mal distribuido, como si parte de mí estuviera un poco más atrás, como si mis movimientos llegaran con retraso a la gravedad del lugar. El interior de la cabaña era más amplio de lo que sugería por fuera. Las paredes, cubiertas de paneles de madera vieja, estaban húmedas, aunque no goteaban. Las juntas entre tablas parecían más delgadas en los bordes superiores, como si la estructura se afilara hacia abajo. Una escalera descendía hacia la oscuridad. No de forma natural. La madera no estaba tallada en escalones tradicionales. Era como si las vigas se hubieran arqueado solas, formando un descenso orgánico, irregular, ondulante. El aire era más frío cuanto más abajo me acercaba, pero no era una sensación térmica. Era denso, como si cada metro descendido restara algo de mí. Las paredes no estaban paralelas. Se curvaban. Pero no hacia adentro ni hacia afuera. Hacia abajo, sí. Pero también hacia otro lugar. Cuando miraba las esquinas, sentía que tardaban más en aparecer.
como si estuvieran siendo calculadas en tiempo real. Bajé 5 escalones. Después 6. Y luego me di cuenta de que llevaba contando los mismos peldaños una y otra vez. 5, 6, 5, 6. Pero nunca llegaba al final. La linterna comenzó a fallar. No por falta de batería, sino por resistencia del entorno. La luz no se expandía. Solo iluminaba un cono firme, inmóvil, como si el aire estuviera hecho de cristal y no dejara pasar el haz. Me detuve. Y entonces lo noté. No estaba en la planta superior. Tampoco en una inferior. Estaba de lado. De pie, en una superficie que no debería existir. Y la escalera ahora subía. O bajaba. Pero en dirección contraria a mí. Como si yo hubiera girado, sin moverme. Como si la cabaña hubiera decidido cambiar de orientación, y yo simplemente me hubiera quedado en el lugar equivocado. Intenté volver atrás. Contar los escalones al revés. Pero no encontré el primero. Solo madera que se repetía, paredes que latían levemente, como si respiraran con un ritmo invisible. La linterna ya no tenía sentido. La apagué. No porque fallara, sino porque no ayudaba. La luz no revelaba, solo aislaba. Era mejor la penumbra general, donde todo parecía igual de incierto. Me apoyé en la pared más cercana. La textura era distinta. No era madera. Era algo entre madera y carne seca. Como una superficie orgánica endurecida. Como si el lugar hubiera sido primero vivo, y luego, arquitectura. Seguí avanzando, aunque ya no sabía si subía, bajaba, o simplemente giraba. La cabaña tenía lógica propia. Había puertas. Pero no tenían marcos. Solo cortes precisos en las paredes, por donde podía pasar si me agachaba lo suficiente. Una de ellas conducía a una habitación estrecha, con techo bajo y suelo blando. Allí encontré lo más extraño. Un espejo colgado del suelo. No una figura de cristal colocada donde va el piso. Un espejo de pared. Sujetado de alguna forma vertical, aunque a nivel del suelo. Me vi en él. Al principio. Luego, el reflejo parpadeó. No literalmente. Pero sentí que cerraba los ojos, por dentro. Cuando regresó, no era yo. La figura tenía mi ropa, mi forma, pero no mi gesto. No era el rostro que pongo cuando estoy asustado. Era otra cosa. Una calma forzada. Una aceptación. Como si esa versión ya supiera cómo salir. Volví a arrastrarme por la puerta. Las paredes temblaron apenas. Como si la cabaña no quisiera que saliera de allí. O no de ese nivel. A lo lejos, por primera vez, oí un sonido. No pasos. Grietas. Como si algo se quebrara en el interior del espacio. No una estructura. Una regla. Y entonces lo entendí. No estaba dentro de una cabaña. Estaba dentro de una idea mal construida. No supe cuánto tiempo estuve allí. Podrían haber sido horas o minutos. La noción de duración se volvió tan poco confiable como la orientación. Lo único que persistía era una sensación, la gravedad de las decisiones. No en el sentido metafórico. Gravedad literal. Cada elección, girar, avanzar, volver, tenía un peso físico. El aire se volvía más denso o más liviano según la dirección que tomaba. Caminé hasta una sala sin ángulos. O al menos, sin ángulos visibles. Las paredes se fundían con el techo y el suelo en curvas suaves, como una cavidad interna. En el centro, un único objeto. Una silla clavada al techo. Pero si me quedaba quieto el tiempo suficiente, la silla parecía moverse. No cambiaba de lugar. Cambiaba de contexto. A veces parecía estar sobre el suelo. A veces, a la izquierda. Y luego, flotando. Me senté en el suelo. O al menos, lo que yo aún llamaba suelo. Cerré los ojos. No por rendición, sino porque mirar ya no ayudaba. El lugar no quería ser comprendido. Y entonces escuché pasos. No eran míos. No eran humanos. El ritmo era irregular. Como algo que aprendía a caminar. Cada vez que sonaba un paso, una viga crujía. Y con cada crujido, el espacio cambiaba levemente. Una curva se acentuaba. Un muro retrocedía. Una sombra se alargaba sin fuente. Abrí los ojos. La cabaña tenía ventanas. Ahora. Y a través de una, vi el exterior. Pero no era el bosque. Era la planta baja de la misma cabaña. Vaciada. Invertida. Enterrada. Me vi a mí mismo caminando por fuera.
O no era yo. Era alguien que cargaba mi mochila, con mis gestos, con mi forma de andar. Pero sin sombra. ¿Y la cabaña? La cabaña lo dejaba salir. La estructura tembló, y sentí que todo giraba en silencio. Sin vértigo. Solo una transición. Cuando volví a parpadear, la puerta por la que había entrado ya no existía. Solo una escalera que subía. O bajaba. No lo sabré nunca. Porque ya no recuerdo cuál era el suelo. Siempre me ha atraído lo que queda fuera del mapa. Los terrenos no señalizados. Las rutas cerradas. Las zonas tachadas con marcador negro en los viejos planos del ejército. No por rebeldía, sino por esa necesidad de saber qué pasa cuando uno atraviesa la línea y el mundo deja de estar documentado. El bosque al que llegué tenía un nombre borrado. En algunos documentos antiguos figuraba como Zona Alfa. En los mapas actuales, solo aparece como una mancha gris sin acceso. Un campo de entrenamiento militar clausurado hace más de 3 décadas, según los rumores. Sin caminos marcados. Sin vallas visibles. Solo un cartel oxidado, caído entre los helechos, con una palabra apenas legible. Restringido. Entré sin pensarlo demasiado. Lo hice de día, pero la luz se comportaba de forma extraña allí. Entre los árboles, la sombra parecía permanecer más tiempo de lo debido. Como si no obedeciera al paso del sol. Caminé durante horas sin encontrar nada relevante. Solo ruinas, trozos de concreto cubiertos por raíces, antenas dobladas, fragmentos de cableado saliendo de la tierra como nervios expuestos. Y entonces, vi la primera. Una cámara. Colgada de un árbol. Sin carcasa. Solo la lente, suspendida en un soporte metálico que parecía parte del tronco mismo. No era una instalación moderna. Era vieja. Y sin embargo, giró hacia mí. No emitió sonido. No tenía cables conectados. No podía estar operativa. Pero me seguía. Y detrás de mí, oí otro giro leve. Había más cámaras. No alineadas en postes. No colgadas en esquinas. Insertadas en los árboles. Como si hubieran crecido con ellos. Seguí avanzando. Y cuanto más me adentraba, más notaba el silencio. Un silencio no natural. Uno forzado. Los pájaros ya no cantaban. El viento no pasaba por las ramas. El bosque esperaba. Y entonces encontré las huellas. No eran de botas. Tampoco de animales. Eran formas alargadas, con extremos redondeados, como dedos. Caminaban en línea recta. Y entraban en el bosque. Pero no salían. Volver sobre mis pasos no sirvió. Intenté orientarme usando el sol, pero su posición no se mantenía. Lo vi moverse entre las ramas como si no estuviera atado al cielo, como si el bosque le permitiera cruzar por lugares imposibles. La brújula fallaba. Giraba lentamente en círculos, como si estuviera buscando algo más que el norte. La señal del móvil desapareció. La batería, recién cargada esa mañana, cayó al 5% en minutos. Seguí caminando. No por valentía. Solo porque quedarse quieto sentía peor. Las cámaras continuaban apareciendo. A veces, a ras del suelo. Otras, incrustadas en la corteza, como si los árboles las hubieran absorbido. Algunas estaban tapadas por musgo. Otras, limpias. Y todas giraban al unísono, en silencio. No seguían mis movimientos con velocidad. Solo se alineaban lentamente, ajustando su campo de visión. Como si cada una conociera su parte en un patrón más amplio. Una coreografía antigua. Más adelante, encontré lo que parecía una base semienterrada. No un búnker completo, sino una entrada parcial, cubierta de tierra y hojas. La trampilla oxidada tenía un símbolo pintado. 3 líneas verticales cruzadas por una horizontal. No era militar. No en ningún idioma o código que reconociera. No intenté abrirla. La trampilla vibraba, muy sutilmente. Como si debajo hubiera algo respirando. Seguí bordeando la estructura. Y entonces vi las luces. No linternas. No antorchas. Puntos blancos, suspendidos entre los árboles, a unos 2 metros del suelo. Sin destellos. Sin sombras. Eran como ojos sin párpados. Permanecían fijos. Y luego, de a poco, parpadeaban uno por uno. El sonido llegó después. No pasos. No ramas rotas. Un zumbido bajo. No en el oído.
En el pecho. Algo se activaba en el bosque. Y no tenía que ver con vigilancia, sino con permisos concedidos. Intenté rodear la zona de luces, pero era imposible. Cada ángulo que tomaba desembocaba en otro grupo de puntos blancos. Algunos se mantenían inmóviles, otros se desplazaban con lentitud, deslizándose entre los árboles sin pisar el suelo. No emitían calor. No proyectaban sombra. Solo estaban. Como sensores flotantes, demasiado precisos para ser animales, demasiado silenciosos para ser drones. Quise probar un experimento. Me oculté detrás de un tronco ancho, contuve la respiración y observé en silencio. Uno de los puntos de luz se detuvo. Parecía haber perdido mi rastro. Pero no se alejó. Permaneció ahí, girando sobre su eje de forma irregular. Como si husmeara. Como si el aire tuviera huellas que yo no veía. Entonces vi una figura moverse detrás de él. Al principio pensé que era un árbol. Alto, delgado, inmóvil. Pero el movimiento no era natural. Era algo que fingía quietud. La silueta era demasiado simétrica. Sin cabeza visible. Sin brazos. Solo un eje oscuro que sobresalía ligeramente entre los árboles. Y cuando el punto blanco regresó hacia mí, la figura ya no estaba allí. Había cambiado de posición. Más cerca. Sin haber hecho ruido. Retrocedí en silencio, alejándome paso a paso. Pero a cada metro que ganaba, sentía que el bosque se reorganizaba. Los árboles cambiaban de forma sutil. Los espacios entre ramas ya no coincidían. Los caminos desaparecían a mis espaldas. Y entonces me di cuenta. No estaba caminando sobre un terreno. Estaba caminando dentro de una ruta viva. Y esa ruta, ahora, me estaba guiando. No hacia la salida, sino hacia lo que patrullaba de noche. Porque las luces, aunque amenazantes, no eran la amenaza. Eran los ojos del bosque. Pero lo que venía detrás, era la boca. No corrí. No por valentía, sino porque sentía que correr activaría algo peor. Me movía con lentitud, siguiendo los patrones de los puntos blancos, intentando mantenerme entre zonas sin vigilancia directa. Pero era inútil. Cada paso que daba, el entorno lo registraba. No con cámaras, no con sensores. Con algo más profundo. El suelo sabía dónde estaba. Las raíces se replegaban apenas bajo mis pisadas. Las ramas se inclinaban con una demora suave, como si procesaran mi altura, mi peso, mi olor. Y entonces, algo cruzó el sendero delante de mí. No caminó. Tampoco voló. Simplemente estuvo ahí. Un segundo no estaba. Y al siguiente, ocupaba el espacio entre dos árboles. Era alto. Desproporcionado. No tenía rostro. Solo una malla de líneas tensas, como tendones al descubierto, con algo que colgaba desde el centro. Una chapa militar oxidada. No la llevaba al cuello. Colgaba del torso. Enterrada en la estructura misma de su cuerpo, como si fuera un resto arqueológico o un registro de propiedad. La criatura no avanzó. Solo giró lentamente sobre sí. Y detrás de ella, en los árboles, decenas de cámaras empezaron a activarse. Una por una. Sin sonido. Solo luz. Luz blanca. La criatura alzó lo que debía ser un brazo. Y con un gesto leve, las luces se apagaron. Todas a la vez. Entonces el silencio cambió. Ya no era ausencia de ruido. Era una espera. Esperaban que decidiera. Seguir. O quedarme. No había amenaza. Solo procedimiento. Como si todo lo que estaba ocurriendo no fuera personal, sino parte de un protocolo más grande. Volví sobre mis pasos. No corrí. No hablé. No miré atrás. Y esta vez, el bosque me dejó salir. Volví al coche. Revisé el dron. Las imágenes aún estaban allí, pero el archivo se corrompió al intentar abrirlo. Donde antes se veía la cabaña, los árboles, los caminos, ahora solo había un plano fijo. Un fondo negro. Y en el centro, muy tenue, un punto blanco. Parpadeando. Lento. Y paciente. Esperando la próxima noche. Hay algo profundamente tranquilizador en observar cómo el bosque cambia. Las estaciones van arrancando y devolviendo hojas, el verde se transforma en oro, luego en ceniza, y más tarde en brotes nuevos. Todo respira. Todo se mueve. Excepto un lugar. Un claro circular,
perdido entre rutas que ya no se mantienen, donde todo parece detenido. Lo descubrí hace años, por accidente, durante una caminata en otoño. Lo que me llamó la atención no fue su belleza ni su simetría, sino el hecho de que no coincidía con su entorno. Todo a su alrededor estaba cubierto de hojas secas, ramas desnudas y colores apagados. Pero dentro del claro, el suelo tenía musgo verde, húmedo, salpicado con hojas aún amarillas, como recién caídas. No era exuberante, solo extrañamente intacto. Volví en invierno. Todo a su alrededor estaba cubierto de escarcha, árboles negros, tierra congelada. Pero dentro del claro, el mismo musgo, las mismas hojas, la misma humedad. Sin hielo. Sin marcas. Lo señalé en mis notas. Tomé fotos. Marqué su ubicación. Con el tiempo, se volvió obsesión. No por miedo, sino por la inquietud de algo que no participa del mundo. Esta vez, decidí quedarme. Monté una pequeña tienda a unos metros del borde. No dentro. Solo lo suficiente para observar sin interferir. Durante el primer día no ocurrió nada. El claro seguía igual. La niebla, que apenas se levantaba del suelo, se mantenía constante. No era bruma matinal. Era una delgada capa permanente, como una piel flotante sobre la hierba. El sol cruzó el cielo y las sombras cambiaron de dirección. Pero dentro del claro, no se proyectaban. Era como si la luz no entrara del todo, como si el tiempo mismo no tuviera permiso para tocarlo. Y al anochecer, algo más. No se oían grillos. No se oía el bosque. Solo el claro. Respirando muy bajo. Al segundo día empecé a notar pequeños detalles que la memoria no registró en mi primera visita. No grandes eventos, ni cambios evidentes. Solo repeticiones. Gestos sutiles del entorno, repitiéndose una y otra vez. Una hoja que caía en línea recta y quedaba perfectamente inmóvil sobre el musgo. Una brisa suave que atravesaba el borde del claro a la misma hora. La niebla subiendo apenas 5 centímetros y volviendo a descender. Siempre en el mismo orden. Siempre con la misma duración. Tomé notas. Cronometré. Grabé. Las repeticiones eran perfectas. A las 10:11, una gota caía de una rama torcida. A las 12:47, una sombra cruzaba el borde del claro, aunque no había nadie. A las 5:06, una mariposa se posaba sobre la misma hoja durante exactamente 12 segundos. Y al tercer día, esa hoja ya no estaba. Pero la mariposa seguía deteniéndose en el mismo punto. En el aire. Como si la hoja aún existiera para ella. Algo funcionaba mal allí. O demasiado bien. Como si el claro fuera un fragmento aislado del mundo. Un espacio donde las leyes del cambio se habían agotado. Esa noche, me atreví a colocar una de mis botas justo dentro del borde. No más de unos centímetros. La dejé apoyada suavemente sobre el musgo. Y regresé a la tienda. No pude dormir. No por miedo, sino por una sensación constante de estar fuera de sincronía. Como si todo mi cuerpo estuviera vibrando muy levemente contra el ritmo del claro. Al amanecer, salí. La niebla seguía igual. La hoja caída seguía en su sitio. Y la bota estaba completamente seca. No como si hubiera pasado una noche al aire, sino como si nunca hubiera sido usada. Como si el claro la hubiera reiniciado. Dejé la bota en su sitio. No por descuido, sino porque ya no sentía que me perteneciera. Volví a mi tienda con paso lento, consciente de que algo había sido tocado, desajustado, aunque no supiera aún qué. Ese día el bosque fue más callado. No silencioso. Callado. Como si esperara. No escribí. No grabé. Solo observé. Y mientras lo hacía, empecé a notar una distorsión nueva. No en el claro. En mí. La temperatura en mi tienda era distinta a la del exterior. Pero no respondía al calor del sol, ni al paso de las horas. Era más bien una sensación de estar fuera de fase, como si el aire que me rodeaba no perteneciera a esta estación. Mis dedos tardaban más en calentarse. Mis uñas crecían más lentas. La comida sabía apagada. Como si todo lo que me definía se estuviera ralentizando. Entonces, durante la tarde, me acerqué al borde del claro. Y me quedé quieto. Sin pisar. Sin moverme. Esperé. A las 5:06 exactas, como los días anteriores, la mariposa apareció. Pero esta vez, se detuvo sobre mi brazo. Y allí se quedó. 12 segundos. 12 exactos. Y luego se fue. Yo no era parte del claro.
Pero el claro empezaba a permitirme coincidir con su patrón. No como visitante, sino como ficha. Elemento. Me retiré lentamente. Y al hacerlo, vi otra cosa. La tienda ya no estaba en el mismo sitio. No se había movido. No había sido arrastrada. Simplemente estaba colocada de otra forma. Con el suelo más plano. Las cuerdas más tensas. El cierre completamente sellado. Como si alguien... No. Como si algo hubiera aprendido como debía estar. Y lo hubiera corregido. El cuarto día no amaneció. No de la forma habitual. La luz apareció, sí. Pero sin transición. Sin azul, sin niebla levantándose. Simplemente, el claro se iluminó. Como si alguien hubiera encendido el día desde dentro. Me senté al borde, donde había colocado la tienda. Ya no sentía miedo. Tampoco calma. Solo una certeza. Ya no podía registrar nada de lo que ocurría. El cuaderno estaba en blanco. No vacío. Blanco. Sin textura. Las páginas parecían nuevas, sin dobleces. Las fotos del móvil mostraban solo el primer día. Todo lo demás había desaparecido. Incluso los vídeos se reproducían en bucle. No como archivos rotos, sino como si alguien hubiera editado los días posteriores para que encajaran con el primero. Y cuando intenté hablar, solo para oír mi voz, nada salió. No era mudez. Era ausencia de necesidad. Como si mi cuerpo supiera que ya no era necesario emitir sonido. A las 5:06, la mariposa volvió. Pero no me tocó. Se detuvo sobre una hoja que ya no estaba allí. Y entendí. El claro no necesitaba renovarse. No necesitaba cambiar. Porque ya había alcanzado su forma final. No era resistencia al paso del tiempo. Era conformidad total con su versión más eficiente. Nada caía sin motivo. Nada se movía por error. Y ahora, yo formaba parte de ello. La tienda, el musgo, el cuaderno blanco. Mi respiración lenta. Mis ojos sin necesidad de parpadear. Todo estaba alineado. Todo se repetía. Y todo estaba bien. Cuando alguien vuelva a este lugar, porque volverán, lo encontrarán exactamente como lo dejé. Y si se quedan lo suficiente, ellos también encajarán. El bosque era denso y estaba intacto. Ninguna tala reciente, ningún acceso para vehículos, ni siquiera señales de pasos humanos recientes. Eso me atrajo. Lo había elegido precisamente por su aislamiento. Me instalé junto a una formación de rocas musgosas, a unos metros de un arroyo casi seco. La tienda quedaba entre pinos altos y rectos, tan antiguos que sus troncos parecían columnas. La primera noche fue tranquila. Solo los sonidos normales del bosque, insectos, ramas, algún animal. Pero en la segunda noche, algo cambió. Fue sutil. Un zumbido bajo. Lejano. Como el motor de una máquina muy vieja. Seguido de un sonido que me resultaba familiar, aunque fuera imposible. Una sierra. No eléctrica. Una de esas de mano, largas, con dientes anchos. El ritmo era irregular. Como si alguien la moviera sin prisa, pero con fuerza. Como si el corte no fuera limpio. Me quedé inmóvil, escuchando. El sonido no se acercaba. Tampoco se alejaba. Simplemente ocurría, en algún punto imposible de ubicar. Hasta que desapareció tan lentamente como había empezado. A la mañana siguiente, encontré virutas. Pequeños fragmentos de madera clara y fresca, esparcidos en el borde de la tienda. No caídas de los árboles. Cortadas. Y el aire olía a resina nueva. No a bosque. No a ramas húmedas o corteza vieja. Sino a tronco recién abierto. A herida expuesta. Caminé alrededor de la tienda buscando señales. No encontré huellas. Ni ramas rotas. Solo más virutas, formando un rastro que desaparecía en la maleza. No lo seguí. No aún. Pero esa noche, volví a oír la sierra. Más clara. Más cercana. Y cuando intenté dormir, sentí que algo goteaba suavemente sobre el techo de la tienda. No agua. Algo más denso. Algo que dejaba un leve rastro de olor dulce. Como savia. O sangre. Amanecí con la sensación de no haber dormido en absoluto. El cuerpo me pesaba, no por cansancio, sino como si algo en mí se hubiera pasado la noche soportando el entorno. El techo de la tienda tenía manchas. No eran de lluvia.
Eran pequeñas salpicaduras oscuras, secas en los bordes, con el centro aún pegajoso. La savia no se comporta así. La resina fresca es densa, dorada. Esto era diferente. Rojo ambarino. Como si algo dentro de los árboles hubiera cambiado de propósito. Seguí el rastro de virutas. No era largo, pero sí cuidadoso. Como si quien las dejara supiera cómo no ser descubierto. Cada fragmento estaba orientado en la misma dirección, con la parte astillada apuntando hacia el norte. A unos 50 metros de la tienda encontré el primero. Un tronco con una incisión perfecta. No hecha con hacha. Con hoja dentada. La marca era clara, trazos paralelos, profundos, frescos. Pero lo extraño era que el árbol no estaba dañado por fuera. La corteza seguía firme, sin marcas visibles. Solo al rodearlo se podía ver el corte, en un lado exacto, como si el árbol se hubiera girado ligeramente por dentro para ocultarlo. Toqué la incisión. La madera estaba tibia. Y en el fondo, palpitaba levemente. No era un latido. Era algo más denso. Un empuje rítmico. Como si hubiera presión detrás del corte. Retrocedí. Tropecé con una raíz expuesta. Y cuando miré hacia el suelo, vi algo que no debí ver. Una huella de bota. Pero no era mía. El tamaño era menor. Y la suela. Tenía dientes. No tacos. Dientes. Como si algo que camina también corta. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque algo en el ambiente no permitía el descanso. El aire estaba cargado. El silencio del bosque era tan denso que se sentía como un peso físico sobre el cuerpo. No hubo animales. No hubo viento. Solo el zumbido. Esa vibración grave, casi eléctrica, que precedía a todo. Y luego, la sierra. Pero esta vez no sonaba en un solo lugar. Se escuchaba en múltiples puntos, como si el bosque entero estuviera siendo aserrado desde dentro. A distintas alturas, con distintos ritmos. Abrí la tienda y salí con la linterna. La niebla era baja, espesa, pegajosa. La luz no penetraba bien. Avancé hasta el árbol del corte. Ahora tenía otro más, unos centímetros más abajo. Y los cortes no eran paralelos. Estaban cruzados. Deliberadamente. Formando una especie de símbolo. Algo que no reconocía. Pero que parecía tener una función. Más adelante, encontré otro árbol marcado. Y otro. Y otro. Siempre en grupos de 5. Cada uno con un patrón distinto. Como si alguien, o algo, estuviera clasificándolos. No talándolos, sino interviniéndolos. Entonces noté que el olor había cambiado. Ya no era solo resina. Era algo más profundo. Una mezcla entre madera húmeda, sangre oxidada y metal caliente. Volví sobre mis pasos. Y en el suelo, frente a la tienda, me esperaba algo nuevo. Una viruta, más grande que las anteriores. Sobre ella, tallado con precisión. Una letra. La primera letra de mi nombre. No escrita. Cortada con precisión. Como si la madera hubiera sido parte de algo más grande, y yo también lo fuera. Como si el bosque estuviera tomando nota. Haciendo secciones. Y yo, ya perteneciera a una. Al amanecer, el bosque parecía más bajo. No porque los árboles se hubieran encogido, sino porque algo los había descendido, como si las raíces tiraran lentamente de ellos hacia el subsuelo. Todo estaba más cerca del suelo. El follaje, las ramas, incluso la niebla. Sentí que tenía que agacharme para no romper algo. Volví a la zona de los árboles marcados. Pero no los encontré. Donde antes estaban los cortes, ahora había troncos lisos, sin señales. Ninguna herida. Ninguna incisión. Pero cuando pasaba la mano por la superficie, podía sentirlos. Los cortes aún estaban allí, debajo de la corteza regenerada. Como si el bosque hubiera cicatrizado en una noche. Y guardado la memoria dentro. Entonces encontré algo que no debería haber existido. Una sección de tronco, perfectamente cortada, apoyada sobre una piedra. No estaba seca. No había sido aserrada tiempo atrás. Estaba fresca, viva, con la savia aún rezumando en los bordes. Pero lo más inquietante no era su estado. Era el dibujo en su interior. Los anillos del árbol, esas líneas circulares que marcan los años de vida, formaban una figura reconocible. Una silueta. Un perfil. El mío. No exacto, no fotográfico. Pero lo suficiente para que mi mente lo supiera.
para que yo lo supiera. Una representación de mi rostro, tallada en el tiempo del árbol. Años de crecimiento convertidos en imagen. Como si el bosque me hubiera absorbido antes de conocerme. Como si me estuviera registrando desde antes de que llegara. Ya no podía quedarme. Tampoco podía irme del todo. Recolecté mi tienda, recogí mis cosas. Todo parecía nuevo, como si nunca lo hubiera usado. Nada tenía marcas. Ni desgaste. Ni historia. Solo al volver al coche noté la última señal. Una astilla, fina, se había clavado en mi palma. No dolía. Pero cuando la saqué, tenía forma de letra. La segunda letra de mi nombre. El bosque no terminaba su registro de una sola vez. Me estaba cortando en partes. Y cada noche, una más.